Marcela Espinosa Muro, emprendedora desde los 16 años. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Guadalajara, con especialidad en Antropología y Ética por la Universidad Panamericana y maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad del Valle de México. Actualmente cursa un doctorado en Alta Dirección de Tecnologías por la Universidad de Alinco. Es presidenta de Red Incuba, fundadora de IncubaChef y socia fundadora de Red Hall, así como franquiciataria de Epic Group Lab España. Ha ocupado cargos directivos en el sector público y empresarial, incluyendo la Secretaría de Educación Pública de Jalisco, la Cámara Alimenticia y la Cámara de Restaurantes. Posee más de 10 diplomados, 2 especialidades por la Universidad Autónoma de Guadalajara y 8 certificaciones en metodologías de emprendimiento. Su empresa ha capacitado a más de 30,000 emprendedores, destacando mujeres, jóvenes, adultos y asociaciones civiles. Ha sido consejera del periódico Mural, del IMSS Jalisco y coautora del libro La incubación de empresas en Jalisco. Ganadora del Premio de Emprendimiento por Éxito MX. Actualmente es vicepresidenta de Innovación y Competitividad del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas y consejera del mismo instituto. Miembro del Comité de Vinculación de CONALEP Jalisco, del Consejo 100 por Jalisco y socia fundadora del Women President Organization, Capítulo Jalisco. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast de cultura corporativa del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. En esta ocasión tenemos una invitada de lujo, Marcela Espinosa Muro. Bienvenida. Muchas gracias, Ángel. Un honor tenerte por aquí. Marcela, para los que no la conozcan, es, aparte de una emprendedora nata, una de nuestras primeras consejeras desde la fundación de nuestro instituto. Nos ha acompañado en toda esta odisea que ha representado el proyecto y te ha tocado vivir este proceso evolutivo que tienen los proyectos de manera natural. Si recordarás, Marcela, una de las líneas de atención del instituto que ha sido la más importante es la promoción de las prácticas corporativas. Así es. Sin embargo, con el tiempo le fuimos sumando una segunda línea en el objeto misional del instituto que tenía que ver con la cultura bursátil, para promover la incursión de nuestras empresas en el mercado de valores. Y bueno, la última que compartimos en el consejo fue el impulso al emprendimiento. Sí. Y precisamente en esa tercera línea de atención quisiera centrarme en la charla contigo porque, reitero, eres una emprendedora nata, impulsas el emprendimiento a título personal, Sí. Te has apropiado y has hecho tu misión de vida. Es correcto. El impulso al emprendimiento. Entonces, me encantaría que abordáramos ese tema y compartieras tu experiencia con todo gusto, con nuestros seguidores. Y para dar pie al diálogo, quisiera que nos compartas un poquito sobre ese perfil del emprendedor. Sabemos que dentro de las características de liderazgo que desarrollan hay ciertos temas que incluso tienen que ver con las habilidades directivas naturales, como una acción alta, comunicación y el apego a reglas, pero platícanos un poquito más a profundidad en ese perfil natural que no necesariamente tiene que acotar a nuestros emprendedores, pero sí los define. Exactamente. Pues es un tema muy interesante, Ángel. Muchas gracias por este espacio. Es un honor para mí también estar desde hace tanto tiempo en el instituto y ver su evolución y hoy estar en este espacio. Bueno, pues Banco Mundial dice que 1 de cada 10 personas va a emprender. Entonces, esas 9 que se van a quedar por siempre como están, porque no tienen ese espíritu, esas ganas, esa mentalidad, vamos a concentrarnos en este 1 que sí. Y este 1, ¿qué características a lo largo de ya prácticamente 35 años de estar en el ecosistema emprendedor he observado? El número 1 es que es una persona sumamente valiente, porque lo van a criticar. Sí. Finalmente vivimos en este mundo en donde todo es criticable. Claro. Algunas cosas para bien, otras para mal. Entonces, tiene que ser muy valiente porque se va a enfrentar
la gran mayoría de ellos, inclusive, a una familia que no ha sido emprendedora. Claro. A un entorno en donde él va a ser el primero o la primera que rompe los esquemas. Sí. Entonces, si no tiene esa valentía de tomar la decisión y decir yo soy el primero o yo voy a emprender en esto y siendo el que rompe la regla de todo, pues no va a poder. Esa es la primera cualidad que yo he observado, que tienen que ser sumamente valientes. La segunda es que tienen que ser muy creativos. Y hay gente que me dice, oye, ¿y si no tengo alguna de estas características ya no puede ser? No necesariamente, pero sí tenemos que ir empezando a palomear. Aquello que no tengo, tengo que empezar también a desarrollarlo. Ujú. ¿Cómo le hago para poder ser más creativo? Sí. Cursos, seminarios, juntarnos en entornos en donde la gente nos pueda ayudar, ir a networking, ir a sesiones en donde yo pueda despertar esa creatividad. Y mucho también depende de qué leo y qué veo y con Claro. quién hablo. Sí. Porque si yo hablo, pues cosas estándar, cosas cotidianas y ordinarias, pues obviamente, pues así va a estar mi cerebro siempre, en una zona de confort que para qué lo obligo a pensar. Sí. Pero si yo lo obligo a ver un documental a lo mejor de grandes historias de emprendedores o empresarios, el cerebro va a decir, ¿qué me quieres pedir? Ujú. ¿Qué estamos haciendo diferente o por qué vamos a hacer o a ver algo que no veíamos? Sí. Entonces la creatividad es pieza clave porque constantemente cuando salimos al mercado tenemos que estar en modo creativo para subsistir, para resaltar y para poder sortear todas las vicisitudes que vamos a tener en el mercado, ¿no? Entonces necesitamos ser muy creativos. Otra característica que yo veo es que tienen que ser líderes. Sí. Y aquí sí me he encontrado a muchos, que he tenido el gusto de acompañar a más de 30,000 personas a lo largo de este tiempo, que muchos no han vivido la experiencia de ser líderes. Y entonces yo le dejo una tarea a aquellos que acompaño. Si no has tenido esa oportunidad de ser líder, de las peores cosas que nos pueden pasar es llegar a la empresa y querer serlo, Sí. porque no tengo una experiencia previa. Entonces, paralelamente, porque a lo mejor ya abrí, ya tengo el negocio, trata de liderar a tus vecinos. Ok. Los vecinos nos van a criticar, los Sí. vecinos, algunos van a responder, otros no, algunos nos van a agradecer, otros nos van a reclamar, pero si logras, para empezar con tu colonia, bueno, con tu cuadra, y luego tu colonia, si logras liderarlos, vas a aprender mucho de gestión, de negociación, vas a verdaderamente a tener seguidores para poderte decir un líder, y si logras inspirarlos a llevarlos a esas metas que se propusieron de mejorar la calle, de poner un tope, de mejorar el camellón, etcétera, entonces habrás tenido un doctorado en liderazgo, Claro. porque tienes que hacerlo en versión veloz. Sí. Porque a lo mejor un curso te va a servir sin duda, pero te puede llevar más tiempo. Claro. Entonces tienes que hacerlo en versión veloz y la versión veloz es, ya tienes el carro, no sabes manejar, pero estás en la Glorieta Minerva Te de aquí de avientas, Guadalajara claro. y tienes que moverlo, ¿no? Entonces, esa es otra característica que desde mi óptica tiene que ser imprescindible para que pueda llevarse a buen puerto ese emprendimiento, ¿no? Sí. Otra, pues la disrupción, que esta es una Sí. palabra muy bonita, pero ¿qué significa romper un esquema o un estereotipo que va muy de la mano con la valentía? Sí. En donde puedes hacer cosas que nadie más hizo, ¿no? Y tenemos grandes ejemplos en los mercados, en cada giro en donde la gente ha sido disruptiva y ha logrado romper esquemas y son los líderes de esos sectores. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pensar en algo que nunca hemos hecho. Y me acuerdo mucho cuando sacamos, digo sacamos porque me siento parte Claro. del instituto, pero cuando sacaron ustedes la certificación Sí. en mejores prácticas. Es algo sumamente disruptivo. ¿Por qué? Sí. Porque va a romper los esquemas de toda organización y entonces eso hace que se posicione esa empresa, en este caso el instituto, y que todos los que aspiramos a, pues vayamos teniendo un camino y acompañamiento de la mano del instituto, ¿no? Y son cosas que nadie más había hecho. Claro. Entonces, esa es otra característica. Y también la sociabilidad. Sí. No puedo imaginar a alguien que no le guste la gente Claro. y quiera emprender un negocio. Porque a lo mejor va a poder hacerlo, sin duda, pero detrás del muro donde no lo vean, en una oficina escondido, y va a poner a alguien frente al servicio Sí. al cliente. ¿Por qué? Porque no le gusta a la gente. Y te tiene que gustar, te tiene Claro. que importar tu cliente, sus necesidades, su entorno.
Yo siempre digo que yo puse primeramente mi negocio y luego con mi socio, y primero puse mi negocio para hacerle la vida mejor a la gente. Ujú. Si tú piensas en la gente, automáticamente tu negocio va a ser exitoso. Sí, el compromiso El social. compromiso social. Bien, Entonces, tú debes de tener mucho interés por cambiarle la vida a tu cliente. de acuerdo. Y entonces en ese interés, pues te gusta convivir con ellos, platicar con ellos, saber cómo se sienten tus clientes, cómo les hemos atendido, qué tenemos que mejorar. Si tienen algo que felicitarnos, pues sería maravilloso, pero nos debe de importar y gustar la sociabilización. Claro. Si no socializamos, pues está complicado, porque Sí. pues va a ser difícil que yo entable una relación al mediano y largo plazo con ellos, y no necesariamente de ser amigos, compadres, que muchas veces terminamos siendo así de nuestros clientes, amigos y compadres, pero lo más importante es que ellos me puedan constantemente estar retroalimentando. Y bueno, tenemos 1000 características. No, ahora sí, sí pero que... me gustaría antes de abandonar esta, ¿cómo se liga el tema de la comunicación? Porque tú eres una impulsora de este tema. Bueno, sin duda la comunicación. ¿Cómo voy a poder Ajá. transmitir mis ideas si no me puedo comunicar Sí, claro. conmigo mismo y tampoco con mi gente cercana, ¿no? Mi pareja, mis hijos, etcétera. Si yo no me puedo comunicar, pues Sí. va a ser muy difícil poder salir al mercado, hacer un video y decirle a la gente que ya abrí la cortina, que estoy aquí, ¿no? Sí es importantísimo, y a mí me gusta mucho que la gente caiga en la cuenta, no obligarlo a que vaya a un club de hablar en público Sí. o que vaya a un curso de comunicación, sino que caiga en la cuenta de la importancia que tiene saber transmitir su conocimiento, Sus ideas, y entonces pueda ir y compartir en un club de oratoria y hablar en público, y poco a poquito ir avanzando. A lo mejor primero en qué estoy pensando y que sí se conecte con lo que estoy hablando, ¿no? Conectar cerebro-boca. Y después voy mejorando mi tono de voz, Claro. y después voy mejorando mi gesticulación, y después voy mejorando. Entonces, poco a poquito, no necesariamente tenemos que hacerlo de un día para otro. Como todo en la vida tiene tiempo, que hay que invertirle tiempo, dinero y esfuerzo, Claro. para poder ir mejorando nuestra comunicación. Y sin duda, Ángel, me ha tocado acompañar a algunos para presentar sus pitches Sí. ante inversionistas, y empiezan a sudar, empiezan a temblar o empiezan a sentirse sumamente incómodos, y la confianza en ti mismo también es muy importante. Si tú confías en ti mismo, puedes hacer una comunicación correcta. Y bueno, aquí les voy a dar un tip que siempre les digo a los emprendedores que he tenido el gusto de acompañar. Si tú le das la orden a tu cerebro de que vas a hacer una perfecta exposición de ese pitch, de esa presentación o de lo que vaya a hacer, el cerebro la cumple y la ejecuta. Sí. Pero si tú le estás diciendo, ay, qué nervios, ay, qué horror, ay, no quiero hacerlo, no, ay, ya estoy sufriendo, bueno, él también va a ejecutar esa orden. Sufrimiento, quedarse en blanco, etcétera, Claro. etcétera. Entonces, Y se transmite, ¿no? se Somos transmite. muy contagiosos los seres humanos. Exactamente. Entonces, es muy doloroso Claro. ver a alguien que está hablando en público y que está sufriendo, Claro. que está sudando. Y que además con un buen proyecto, con ¿no? un buen proyecto, pero Sí, una claro. mala comunicación. Claro. Entonces, son de los lujos que no podemos darnos Sí. en temas de emprendimiento, y hay que aprender, no pasa nada. Y si tuvimos una experiencia negativa, que mejor hay que transformarla en aprendizaje, cuando éramos niños, en la secundaria, en la primaria, etcétera, bueno, pues vamos a tomar ese punto de partida como una oportunidad de lo que yo ya sé que no funciona, Sí. y vamos hacia adelante. Hay muchos espacios y lugares donde nos pueden ayudar a mejorar nuestras herramientas de comunicación. Claro, y hay una que me gusta mucho de estas características que tiene el emprendimiento o el emprendedor, que es la resiliencia. Pero vamos Sí. a hablar un poquito más adelante cuando abordemos cómo capitalizar de los errores, ¿no? Muy bien. O de los fracasos del emprendimiento. duda. Pero bueno, siguiendo con esta línea, ahora me gustaría abordar el ecosistema emprendedor. Tú eres también una promotora y un vínculo en el ecosistema, y nos gustaría conocer en qué consiste este ecosistema, quiénes se suman y cómo poder acercarnos, ¿no? A una Excelente. red que nos vincule. Fíjate que muchos emprendedores hacen o llevan este camino en solitario, Ujú. y obviamente va a ser más retador que Sí. si nos vamos a buscar a cada actor del ecosistema, y obviamente
nos sentimos acompañados junto con otros emprendedores que están haciendo lo mismo que nosotros, ¿no? Número uno, pues Jalisco es una tierra de emprendedores. Para quien nos ven desde otras latitudes, pues estamos en este estado. Este estado es sumamente lleno de gente emprendedora. Tenemos un ADN emprendedor, y tú lo sabes perfectamente, pues fue primero un estado muy industrial, cambió un poco a comercial y nuevamente hemos retomado esa parte industrial que genera obviamente más riqueza y más desarrollo. Entonces, eso es muy importante. ¿En dónde estamos? Sí. Porque la tierra donde nacemos sí tiene como una configuración. Sí. Entonces, si donde yo estoy no hay tanto, ¿qué de responsabilidad tengo generarlo? Sí. Porque hay gente que me dice, bueno, para ustedes está fácil porque tienen todo. Claro. Pues sí, pero alguien lo generó aquí. Tú puedes generarlo donde estés. Entonces, esa es una tarea indispensable. Padre, muy padre. Eres un emprendedor, muy retadora. Eres un emprendedor y no tienes un ecosistema, créalo. Sí. Te vas a necesitar de mucho tiempo, dinero y esfuerzo y de mucha gente aliada, pero puedes hacerlo. Bien. Entonces, ese es el número uno. Jalisco es una tierra de emprendedores. Número dos, aquí hay más de 150 programas de emprendimiento. Bien. ¿Hasta dónde va un programa? Te capacita. Te despierta ese espíritu emprendedor para alentarte a que hagas cosas diferentes. Entonces, ¿dónde están esos programas? En las universidades, en los ayuntamientos y muchos en iniciativa privada. Entonces, son demasiados. 150 para un solo estado es demasiado. Esos programas impulsan específicamente a esa gente que tiene dudas si emprende o no. Sí. Entonces, ya abre la puerta para lo que sigue. Otro actor importante, o sea, primero es el emprendedor, luego los programas y luego vienen las incubadoras. Sí. Aquí hay 56 incubadoras. ¡Ay, qué tal! Que de un día para otro nos vamos a convertir en 86, porque hay que destacar lo que la Universidad de Guadalajara, en estos últimos 6 años del rector que acaba de salir, Ricardo Villanueva, impulsó en cada campus una incubadora y un programa de emprendedores. Entonces, de un día para otro vamos a hacer 30 más, y eso es algo muy bueno, porque están en todas las regiones del estado. ¿Cuál es el mejor momento para ir a una incubadora? Para los que no tienen mucho conocimiento, me gusta siempre aclararlo. Una incubadora, pues regularmente cuando escuchas esta palabra se te viene a la mente cuando nace un bebé prematuro y se va a la incubadora para que hasta que esté listo, hasta poder que madure, salir. Claro. Entonces, exactamente igual existen las incubadoras de negocio, que en un ambiente protegido, hasta que está listo ese emprendimiento y ese emprendedor, porque aquí son las dos cosas, el proyecto y la persona, puede salir al mercado. Esto nos puede llevar 3, 6 o 9 meses. Bien. Tal cual, si se fijan, es como una incubación. Una gestación. Una gestación, sí. Un embarazo, exacto. Entonces, ¿quién nos va a llevar más tiempo esos 9 meses? Sí. Quien no tiene una idea, pero tiene ganas de emprender. Claro. Ese es el primer momento, cuando la gente dice, no sé qué, pero quiero emprender. Nos va a llevar más tiempo porque hay que aplicar distintas metodologías para ver para qué eres bueno, cuáles son pues aquellas fortalezas, etcétera, y nos puede llevar más tiempo. Y de ahí brincar al proyecto, que es la parte más difícil en estas metodologías de lluvia de ideas, etcétera. Momento número 2, tengo mi idea, pero no sé cómo empezar. Ese es el momento perfecto porque ya tienes la idea. Sí. Entonces nos puede llevar hasta 6 meses acompañarte, pero pues ya tienes lo más importante. Y momento número 3, y este es el momento más doloroso y el que más existe. Ya emprendí, me está yendo mal. Y entonces, si todavía no has pasado los 2 años, que obviamente tú eres un experto y lo sabes, que se le denomina el Valle de la Muerte a esos primeros 2 años de emprendimiento, imagínense ustedes por qué ese nombre, porque así se vive. Bueno, pues si no has pasado el Valle de la Muerte, sí puedes entrar a una incubadora. Bien. Si ya pasaste esos 2 años, ya existe mucha data, mucha información que nos puede ayudar a aplicarte la metodología de la aceleradora. Bueno, en Jalisco entonces hay 56 incubadoras, muy pronto seremos 86. Y después vienen las aceleradoras. Bien. Que nosotros tenemos mapeadas 7 aceleradoras. Bien. Varias de ellas están en las universidades más prestigiadas y 2 privadas. Una de ellas exclusiva para mujeres. Entonces, la aceleradora, como su nombre lo indica, pues es para que esto que ya vivimos en 2 años o más, sí. Ya sabemos, si te aplicamos un diagnóstico, en qué está fallando la empresa. Bien. Obviamente nos va a arrojar ese diagnóstico, esas señales rojas que tenemos que atender. Entonces hay que aplicar la metodología. Son metodologías obviamente que tienen un costo. Cada incubadora, según su prestigio también, cada aceleradora, pues tiene un costo.
Aquí el nombre sí importa mucho, Claro. porque el prestigio cuesta y sus metodologías también, ¿no? Bien. Entonces, prácticamente todas vemos lo mismo, pero tienen otros valores agregados, pues que les dan otro tipo de vinculaciones y demás a los emprendedores, ¿no? Bien. Entonces, ahí están las aceleradoras. Y luego vienen los organismos empresariales, que una vez que ya entraste a este Monopoly, este juego del emprendimiento, porque hay que verlo como un juego y un reto, Sí. más que como una pesadilla y un viacrucis, hay que verlo como ese juego, pues hay que vincularte con tus iguales. Y para eso están los organismos empresariales. Bien. A mí me gusta mucho decir, y de veras lo manifiesto con toda la experiencia que he vivido, yo soy una Marcela antes de los organismos empresariales y otra después de ellos. Yo empecé a los 16 años en este tema. Y entonces vi cómo la frase de el que con lobos anda, aullar se enseña, cobra mucha vida, Claro. porque tú a los 16 años estás perdido en el espacio, no sabes ni qué hacer, no sabes si quieres seguir estudiando, vas a la prepa, pero no sabes qué hacer. Entonces, el involucrarte en un ecosistema y ver a gente de tu misma edad con empresa, te motiva muchísimo. Claro. Entonces, eso me sucedió a mí. Entré a Jóvenes Carintra y me cambió la vida, me cambió la visión. Empecé obviamente, a involucrarnos en todo lo que pasaba con los consejos grandes, no solamente con jóvenes. Y ahí yo veía a los empresarios, pues, de muy alto nivel, y entonces los escuchas hablar, los ves comportarse, los escuchas cómo negocian, y poco a poquito vas aprendiendo de ellos. Y ahí tienes inspiración, ¿no? Mucha Aparte. inspiración, Claro. es una palabra preciosa y muy cierta. Sí. Y entonces, obviamente, en mi caso, yo dije, yo quiero ser, y veía a cada uno, ¿no? Sí. Como don fulanito en esto, como doña Perenganista en esto, y empezaba a ver cada uno y decía, voy a ser una empresaria en un futuro así, con estas características, derivado de esa gente que nos fue acompañando a lo largo del tiempo. Y bueno, tenemos que estar en las cámaras, primero porque ahí está la información de mi gremio, ahí están mis iguales, que adentro somos iguales y afuera somos competencia, pero adentro podemos hacer compras en común, podemos tener capacitaciones muy costosas, traerlas para todos, etcétera. Entonces, cumplimiento de normas y demás, ¿no? Ese es otro punto importante. Aquí hay más de 32 organismos empresariales, más 12 asociaciones de mujeres empresarias, entonces todo eso suma. Bien. Si ustedes, ahora sí que les voy a dejar una tarea, que investiguen qué hay en sus ecosistemas para irlos armando poco a poco. Y bueno, después de tener las cámaras, pues también gobierno juega un papel importante. Hay gobiernos que entienden perfectamente el tema del emprendimiento y de lo que detona impulsar a la micro y pequeña empresa, a la mediana y a la grande, y hay ayuntamientos, gobiernos del estado y gobiernos federales que no los van a entender. Claro. Pero si te esperas a que ellos lo entiendan, no va a pasar. Sí. ¿Qué podemos hacer? Hay que sentar al gobierno con nosotros, con los empresarios, para que conozcan nuestras problemáticas, para que nos escuche, para que viva un poco la empresa y entonces él haga lo propio. Cada uno de los funcionarios, después de convivir con nosotros, puede hacer lo propio. Tenemos aquí la fortuna de tener 2 de los ayuntamientos más fuertes a nivel nacional que entienden perfectamente el tema, que hay mucho impulso al emprendimiento y a la micro y pequeña empresa y que muy frecuentemente hay apoyos inclusive, y un gobierno del estado que también entiende mucho el tema. Entonces, es una palomita para nuestro ecosistema. Claro. Y es lo que debemos de aprovechar. Que debemos aprovechar, que no todos lo tienen. Simplemente en pandemia, perfectamente recuerdo que nos dieron 10,000 pesos por cada empleado registrado en el IMSS. Era un momento crítico que esos 10,000 fueron un oxígeno para toda la micro y pequeña empresa y la mediana también, y que tal vez por eso logramos subsistir algunos, ¿no? O tal vez por eso mejoró la empresa, o sea, cada uno tuvo sus diferentes mejoras, pero nos ayudó muchísimo. Claro. Bueno, otro actor del ecosistema son los empresarios. Una vez que tú ya aprendiste, tenemos la obligación moral de retornarle a la sociedad algo de lo mucho que nos ha dado. Ya sea a través de conferencias, de estos espacios, de escribir para la revista, de mentorías, exacto. Los tenemos, por ejemplo, nosotros en las incubadoras, son nuestros guías. Entonces, el empresario, con toda esa experiencia que tiene,
le va a ayudar al que viene. Comparte, claro. Lejos de decir, ahí viene mi competencia, Sí, sí. puede ser también, ahí viene mi aliado, ¿por qué no? Mi futuro proveedor. Y no ver a nadie como competencia, porque el sol sale para todos y a final de cuentas la competencia siempre nos va a hacer que seamos mejores, ¿no? Totalmente. Y bueno, después de los empresarios vienen las comunidades. Aquí en Jalisco hubo un tiempo en donde nos movimos mucho en ese tema. Había 32 comunidades de emprendedores. Bien. Los más conocidos, Hacker Garage, Mujeres en Tecnología, Emprendedores Fracasados, Emprendedores Anónimos, y bueno, eran 32 comunidades. Tanto que rentaron una casa y tenían ahí sus actividades diarias para que fueras y te relacionaras. Bien. Creación de comunidad. Me junto con esos que piensan igual que yo y ayudamos a alguien. Nos acompañamos, claro. Exactamente. Entonces, aquí no había una cuota, no había, porque en las cámaras, pues sí hay que pagar, obviamente de algo tienen que vivir las cámaras. Aquí había dar de mí, de mi experiencia y recibir a cambio muchísimo, porque de ahí me salía pues una oportunidad para un cliente, un nuevo, etcétera. Siempre que tú das, recibes. Sí, claro. Entonces, es una máxima, ¿no? Es una máxima. Y en sí, claro. temas de emprendimiento tienes que hacerlo, porque si no das, nunca vas a recibir. Y no hay que hacerlo por eso, sino porque de verdad nos nazca, ¿no? Y yo aprecio mucho a los empresarios que dan su tiempo y que nos han ayudado a lo largo de estos años en las incubadoras a poder ser esos mentores, esas guías, esa luz y esa inspiración para los emprendedores. Y bueno, luego viene la parte del ecosistema que más me gusta a mí. Sí. No sé qué has escuchado tú al respecto, Ángel, y nuestro público que nos está viendo nos pueda decir, ¿qué has escuchado de que no tengo dinero para emprender? No, claro, es una constante. Constante. Ajá. Pero aquí viene la buena noticia. Sí. Dinero hay y mucho. Lo que no hay son buenos proyectos. Y es aquí donde pues tenemos una Asociación Mexicana de Capital Privado a nivel nacional, AMESCAP por sus siglas, que tiene 150 fondos de inversión, de los cuales 8 están aquí en Jalisco. Hay que ver dónde están los otros repartidos por toda la República. Sí. Y esos inversionistas están buscando dónde sembrar su dinero. Sí. Pero a veces nosotros no estamos listos para recibir una inversión. Claro. Ni siquiera tengo la mentalidad, porque me di de alta como persona física con actividad empresarial, y qué esperanzas que quiera abrir una SAPI para que tú entres a mi emprendimiento. No. Mi familia decía que mejor yo solo, pero seguro. Y aquí es empezar a cambiar un poco nuestra mentalidad y nuestro pensamiento. Si quiero ser el dueño de un 100% de una cosa chiquitita, insignificante, que a lo mejor nunca va a prosperar, porque de ese tamaño a veces mi visión. Claro. O si quiero traer a alguien que me supere en todo, en vinculaciones, en tiempo, en dinero, en relacionamiento, etcétera, y me convierta yo, siendo siempre, por supuesto, el socio mayoritario, la socia mayoritaria, en el 51%, dueño del 51% de algo muy grande. Sí. Entonces sí nos falta mucha cultura. Claro. Y conocimiento, ¿no? Porque creo que ese tipo de proyectos y asociaciones es lo que le da vida a la gobernanza corporativa y a todo lo que promovemos como instituto. Pero no, tienes toda la razón. Cuando entra un inversionista, vamos a tener que venir corriendo al instituto porque nos va a pedir tener un gobierno corporativo, nos va a hacer auditoría de todo y ahí vamos a ver si verdaderamente teníamos a todos dados de alta en sus prestaciones sociales o no y vamos a empezar a ver las mejores prácticas, que ese es el reto de muchas pequeñas empresas y muchos emprendedores. Que nos tienen que llevar a la consolidación a largo plazo. Y que siempre hemos hablado de nuestro gran sueño, porque aquí lo comparto con Ángel, este sueño, de que nazcan con las mejores prácticas. Porque ese dicho de árbol torcido... Árbol que nace torcido. Árbol que nace torcido, es cierto. Porque va a ser muy difícil enderezarlo. Sí, totalmente. Pero si nace con las mejores prácticas, que es por eso que apoyan ustedes tanto a los emprendedores, va a ser otra historia. Te comparto en uno de los congresos que tuvimos, la participación de estudiantes. Fue interesante, se convocó a ciertas universidades y asistieron un buen número. Y llega un consejero y me dice, oye Ángel, ¿por qué veo tanta cara de chavitos? Es gente muy joven. Y yo, ok, no precisamente eran los de las mejores prácticas corporativas, pero le digo, es que se convocó a universidades. Me dice, ¿qué universidades? Ya le mencioné, privadas. Me dice, ok.
Dice, qué interesante el proyecto. Estamos llegando a la semilla. Claro. El empresario viejo ya no acepta mejores prácticas. Ya está torcido. Sí, ¿no? o le va a costar mucho trabajo. O le va a costar mucho abrirse. Que tenga una situación que lo obligue, ¿no? Estos niños va a venir en el ADN. Tierra fértil. Sí, claro. Entonces, sí, tienes toda la razón. Tierra fértil. Entonces, bueno, ese es un sueño que hemos compartido compartimos durante muchos años aquí en el instituto. Claro. Y un inversionista nos va a obligar a ser mejor. Sí, totalmente. Nos va a pedir las cuentas que nadie nos ha pedido. Sí, la transparencia y rendición exactamente, y rendición de cuentas. Sí. Y entonces no toda la gente está dispuesta a someterse a estos nuevos lineamientos porque se siente el dueño de su empresa y yo como dueño. Y si no estás dispuesto a romper estos esquemas y estos estereotipos que traemos a veces por generaciones o por lo que sucede en el ambiente, pues va a ser muy difícil que logres una inversión. Totalmente. Y debemos de estar preparados para el levantamiento de capital. Claro. Estar buscando esas oportunidades de dónde va a haber un Investor Day para poder participar, dónde va a haber un espacio en donde yo pueda ir y levantar la mano y, ¿por qué no?, salir en estos programas tan famosos a nivel mundial en donde pues hay gente. Se acota la brecha, ¿no?, de crecimiento y puedes llegar a la exponencialidad. Es correcto. Convencido. Totalmente. Oye, Marcela, y dándole vuelta y regresando al tema del ADN del emprendedor, hablamos hace un momento de la resiliencia, que soy un convencido que en un emprendedor ya trae evolucionado este tema, porque no nada más es adaptarse a las circunstancias adversas, a las que de manera natural con las que va a suceder, va a chocar, sino capitalizar, ¿sí? Y ya estamos hablando de antifragilidad, o sea, ya es un concepto más avanzado, ¿no? Sí. Pero platícame, ¿cómo se capitaliza de los errores? Bueno, aquí en México tenemos la cultura de que si fracasaste, todo el mundo se va a burlar de ti. Y si no estamos listos para estas burlas, pues entonces no hay que emprender nada, porque tiene que ser parte de esa valentía que hablamos al principio, ¿no? Sí. Yo tengo que capitalizar esto que me pasó, yo ya tengo un manual de cómo no, y entonces eso me va a ayudar mucho. Sin embargo, fíjate, culturas como Israel, mientras más fracasos presentas en tu currículum, eres una persona muy valiosa para cualquier industria. Porque tú traes 10 manuales de cómo no contra uno aquí en México. Mucho aprendizaje. ¿No? Mucho aprendizaje, exactamente. Eres una persona muy valiosa. Entonces aquí también implica cómo nos vemos nosotros. Somos sumamente valiosos cuando tenemos un fracaso y todos lo hemos tenido. Y quien no lo haya tenido, qué padre, lo felicito y lo celebramos, pero a quienes sí hemos tenido, pues nos ha servido como un doctorado. Cuando tenemos una demanda laboral, cuando tenemos una demanda ante Profeco, cuando tenemos una situación adversa ante cualquier autoridad, y a veces no por hacer las cosas mal, sino por la forma en que lo llevó el cliente o el colaborador, en este caso, de una demanda laboral, aprendemos. Claro. Y yo siempre pienso, gracias, y doy gracias en lo que cada quien crea. En mi caso, gracias Dios, porque ya sé más para poder orientar a mis emprendedores, ¿no? No es bonito a veces lo que tienes que invertir por lo que sucedió, el precio que hay que pagar por ese doctorado, pero hay que agradecerlo. Sí, porque es ya no te vuelve a capitalizar la pasar. experiencia, totalmente. Pero sin embargo, también he visto cómo la gente que no logra capitalizarlo se cae. Se frustra. Sí, se frustra. Y una vez escuché una psicóloga laboral que ella decía que uno de los grandes fracasos que tiene el ser humano y que es muy difícil de levantarse es un divorcio. Y el emprendimiento, un fracaso en el emprendimiento está considerado del mismo nivel. De esas cosas que es tan difícil levantarte después de mucha terapia. O salirte de él a tiempo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, fíjense, o sea, está equiparado a uno de los traumas más grandes que podamos tener como seres humanos, porque así es de importante. Un emprendimiento, y más si tienes un socio, pues es un casamiento empresarial. Si no tienes socio, pues es un hijo, y es, pues, literalmente una de las cosas más frustrantes que nos pueden pasar. Y que puede caer tanto la autoestima del emprendedor. Bueno, ojo, yo aquí digo que si es un verdadero emprendedor no cae su autoestima. Si no es un emprendedor, era un intento de emprendedor, sí va a caer su autoestima y se va a desmotivar y va a dejar que lo hagan trizas y picadillas. Pero si es un verdadero emprendedor, va a decir, pues ni modo, me sacudo y como el ave fénix empiezo y resurjo y vuelvo. Totalmente.
Entonces sí es Pero un tema sí, incluso muy muchas interesante. agallas, ¿no? De muchas Saber agallas. que hay que bajar la cortina para ver cuál Sí. otra abrimos, ¿no? Por más triste que sea, Sí, porque cuando claro, ya estás perdiendo y claro. perdiendo y Sí, no, perdiendo, es, no ves camino sí, y obviamente empezamos a desmotivarnos y la creatividad se va nublando. claro, Por eso es tan importante seguir en estos espacios donde la gente me puede claro. ayudar a este mente gris y esta nube que traigo arriba con una tormenta frecuente, quitármela un ratito y Ujú. pensar en otras cosas. Y cuando estamos con gente vitamina, Sí, gente que energiza y suma, pues salimos motivados. claro, Entonces sí es muy importante con quién nos juntemos también cuando totalmente. estamos emprendiendo porque vamos a necesitar de gente vitamina, Sí, de gente que nos contenga, que ¿no? nos Que nos contenga apoye. también, sí. No, totalmente. Oye, Marcela, y otro tema, ¿qué opinas del emprendimiento social? Y te lo quiero enfatizar porque como instituto, como sabes, traemos un proyecto que es documentar este nuevo tipo de sociedades que queremos promover en México de las empresas sociales, en las que tienen un objetivo misional Ujú. de transformación social y utilidades repartibles, porque hoy Sí. nuestras ACs, que son los vehículos que utilizamos, pues no podemos decretar dividendos, ¿no? Ujú. Trae ciertas regulaciones que no permiten Así verlo es. como un proyecto de vida. De vida. Ajá, Ujú. Y del que podamos y vivir en el que también. podamos vivir. Ujú. Se tiene mitificado, Exacto. ¿sí? El tema de las acciones civiles. Y una SA se ve como muy sanguinaria, muy enfocada a las Ujú. utilidades Y no pasa nada. y por definición suman Ujú. temas sociales. Y este tipo de empresas no, van a ser abiertamente sociales con utilidades, con Claro. retorno. ¿Qué opinas del emprendimiento social? Coincido completamente contigo. Son muy necesarios estos emprendimientos sociales. Estas instituciones vienen a ocupar un espacio, un lugar que gobierno no alcanza, Ujú. que las empresas tampoco alcanzan, Sí. y entonces ahí está esa oportunidad y ellos atienden a causas muy específicas Ujú. y estoy de acuerdo contigo. En días pasados tuvimos el gusto de poder capacitar y formar a 30 asociaciones civiles Sí, y yo les decía, tenemos que tener un modelo de negocio, claro. porque ¿de qué vamos a vivir? Y no dudo, Marcela, que varias asociaciones civiles van a poder transformarse Sí, claro. y migrar a este concepto, Por supuesto. porque hoy estamos escondiditos, ¿no? En las Sí. asociaciones civiles y hasta nos da... Miedo. Pues estamos restringidos, Sí, incluso sí, sí. legalmente, Es la ley. de hacer los repartos de utilidades Sí. y todo, y no se puede hacer técnicamente. Entonces creo que este tipo de empresas va a ser una plataforma No se puede hacer, viable. pero nos puede, pero si no tenemos dinero para vivir, Claro. no vamos a poder ayudar a nadie. Yo Sí. les digo, o sea, Sí, ¿de es qué que te es la sirve una máxima, ACE primero quebrada? tú y luego el que está a un Exacto. lado, ¿no? Si es Sí, una ACE sí, totalmente en totalmente. quiebra, Sí, sí, pues sí. no puede ayudar. O un impulsor de estas causas con Exacto. hambre no puede. Entonces Sí, claro. necesitamos estar generando constantemente para poder ayudar a más Totalmente de personas, acuerdo. para poder pagarnos un sueldo, porque es muy válido, Sí. porque si tú le estás dedicando prácticamente toda tu vida, ¿a qué horas vas a ir a trabajar y ganar dinero en otro Sí. lado, no? Entonces tienes que pagarte un sueldo y es muy válido. Sí, Y sobre todo, que sigan existiendo para poder ayudar a Claro. tantas causas muy necesitadas. Y si no fuera por estos emprendimientos sociales, sí. no sé qué sería de todas estas comunidades tan Sí, necesitadas. todas de estas ellos. causas nobles, Estas ¿no? causas Que nobles, necesitan sí. ser atendidas, pero desde esta óptica abierta de vamos a Sí, crecer juntos, a tanto crecer ellos juntos. como el Estoy que de lo acuerdo impulsa. contigo, coincido al Entonces, 100. bien, y por último quiero agradecerte también este apoyo que ya nos has demostrado incondicional para este nuevo proyecto también de generar este código de mejores prácticas para emprender, que ya está nuestro centro de investigación trabajando a marchas forzadas y sé que va a llevar tu bendición Ay, junto con con todo el el gusto del resto del mundo, consejo y los miembros del centro de investigación. Pero sí, vamos a estar pues muy al pendientes de que este año se promueva este código, se ponga a disposición de todos los emprendedores para que tengan esta guía de mejores prácticas Sí. para moldear sus proyectos. Y quisiera cerrar la discusión contigo con qué te ha dejado la vida en esta capitalización de experiencias en tus propios proyectos, porque
lo enfatizo, eres una emprendedora nata. Muchas gracias. Que predica con el ejemplo. Entonces, platícanos, ¿qué capitalizaciones has tenido? ¿Qué Me experiencias? siento sumamente millonaria porque tengo millones de personas, literal, Sí. no es que se escuche exagerada, a las que he conocido a lo largo de estos más de 30 años en el ecosistema. Sí. Cada persona te deja algo, vas Sí. aprendiendo de ella y te vas haciendo mejor. Y hay quienes nos retan y nos sacan de nuestra zona de confort y también hay que agradecerles. Entonces tengo millones de personas a las que tengo que agradecerles la suma de lo que hoy soy. He tenido mucho aprendizaje. Cuando he tenido un socio, una socia que ha sacado mi peor yo y mi mejor yo también. Y también les tengo que agradecer porque hoy también podría ser un manual de qué sí hacer cuando te vas a asociar y qué Claro, no. Y con quién sí asociarte y con quién no. Sí. Y eso lo agradezco mucho también. Me ha llevado a tener la oportunidad de vincular a cientos y cientos y cientos de emprendimientos. Mi filosofía cuando alguien llega a nuestras oficinas es que después de una sesión con nosotros te tienes que ir mínimo con 1 o 2 contactos Sí. para que esa reunión haya valido la pena. Y con 1, 2 o 3 o 5 o 10 o 20 consejos, inclusive les regalamos siempre un cuadernito porque le decimos, este va a ser tu cuaderno del emprendimiento. Y todo lo que platicamos yo se los voy anotando y les digo, aquí está el resumen de nuestra junta, de nuestra reunión. Y eso también me deja a mí mucho conocimiento. Sí. Tomo foto y voy haciendo el recuento de lo que voy compartiendo con cada persona y podríamos hacer un manual. Un manual de todos estos consejos para que esa gente se vaya mejorando y guiando y sobre todo que su emprendimiento tenga el menor riesgo posible, porque siempre va a haber riesgo. Ni un manual, ni una incubadora, ni un acelerador, nadie nos puede garantizar que va a salir perfecto, pero sí va a minimizar de una manera muy sustancial el riesgo. Entonces he aprendido, Ángel, también que no hay que enojarnos con nadie. Sí. Porque justo con esa persona que a lo mejor sacó tu peor yo y lo logró, que hay que tener también capacidad para eso, da la vuelta a la vida y está en una posición en donde puede cerrar inclusive tu empresa. Entonces, no hay que tener nunca ningún enemigo. Si te falló un proveedor, ni modo, hay que ser empático y entenderlo. Aunque se haya equivocado, no hay que enojarnos con él. Si un cliente llegó un día y te gritó y tal vez estaba pasando por un mal momento, pero no pelearnos con él. Entonces, de las cosas que más he aprendido es nunca tener un enemigo, ni personal, ni empresarial, ni profesional, porque aunque no vibremos en la misma frecuencia que esas personas, no pelearnos con ellas. Es gente con la que no vamos a coincidir tal vez, pero no me peleo tampoco. Termino siempre las relaciones en buenos términos, comercial, personal, profesional, porque de verdad me ha pasado que a quien menos te imaginas le dio la vuelta y de ser una secretaria de una persona se convirtió tal vez en una secretaria de Estado, ¿no? Entonces, por decir ejemplos al aire. Entonces, no nos peleemos con nadie. Esa es una máxima también que debemos tener en nuestra vida. Aparte, sin resentimientos, ni coraje, ni odio con nadie. No tenemos tiempo cuando nuestra mente está tan ocupada en proyectos grandes y creativos. No hay que distraernos en las pequeñeces como estoy enojado con o me cae mal a alguien o ya hasta la palabra odio, ¿no? Que tiene un impacto muy fuerte inclusive en todas nuestras células. Hay que olvidarnos de eso. No, entonces, totalmente. Hay regalos que no se aceptan, ¿no? Exacto, exacto. Son de la persona, las limitaciones son personales. Entre ese y muchas cosas más, Ángel, pero de verdad siento que somos millonarios cuando hemos dejado tantas semillas sembradas y hemos cosechado muchos éxitos y cada uno de nuestros emprendedores para mí es un hijo. Así es que tengo más de 30,000 hijos y me siento orgullosa de cada uno de ellos al grado que se superó, que lo logró, que inclusive que lo fracasó, etcétera, y también aceptar que lo fracasaste. Entonces, me siento sumamente feliz en este momento de mi vida con todo lo que hemos logrado empresarialmente. Estoy convencido y bueno, para despedirte no me resta más que felicitarte por tanto logro, por tanto compromiso. Gracias. Y por otro lado, también agradecerte el apoyo que le brindas a toda esta comunidad, porque como instituto, tú lo sabes, necesitamos más y mejores empresas. Entonces, a través del emprendimiento es como vamos a lograr generar
mucho más derrama económica. Sí. Entonces necesitamos seguir impulsándolo y pues gracias también por sumarte a todos los proyectos de nuestro centro de investigación y estar muy al pendiente de lo que se está generando y de revisar y retroalimentarnos con la experiencia que tienes. Y Soy bueno, una convencida de que este instituto nació con una misión tan grande, tan trascendente y tan profunda de mejorar absolutamente a todos los que estamos emprendiendo constantemente, hemos emprendido y vamos a seguir emprendiendo, y que de verdad reconozco ese legado, Ángel. gracias. Qué visión de tu parte. Me encanta el instituto, me encanta todo lo que hace y soy convencida de que han transformado ustedes también muchas vidas, incluyendo nuestras empresas que al estar junto a ti siempre aprendemos mucho y nos hace ser mejores personas y ser mejores empresarios. Gracias por todo ese legado también. El agradecimiento mutuo porque nos has acompañado en todos nuestros eventos y en todo lo que estamos haciendo. Entonces, de verdad, muy agradecido. Y bueno, quisiera cerrar esta reflexión con un dicho que decía mi abuela, por algo son dichos, ¿no? Sí. Y es que se dice que es sabio el que aprende de los errores de otro, ¿no? Sí. Y creo que este ecosistema nos ayuda a no solamente ser inteligentes por equivocarnos, sino capitalizar la experiencia de otros. Así es. Entonces, pues muchísimas gracias, Marcela. Gracias. Y será un honor seguir teniendo a nuestro lado en el crecimiento de nuestro instituto. Gracias a ustedes por todo lo que hacen, Ángel, y sabes que siempre estaremos aquí y es un placer y un honor estar en este espacio. Muchísimas gracias. Gracias.